Bien, quiero en esta oportunidad compartir con ustedes el tema sobre la santidad. La santidad. Hemos terminado una fiesta de panes sin levadura hace pocos días. El mensaje que esta fiesta nos da es eliminar de nuestra vida el pecado. Entonces, si este proceso se lleva a cabo en la vida de cada uno de nosotros, esto indirectamente nos invita a vivir en santidad. Ahora que hemos dejado la fiesta de panes sin levadura, tenemos que entender que nos hemos comprometido con Dios para vivir una vida en santidad. Mi propósito en esta oportunidad es explicar que la santidad está vinculada a vivir en paz. Vean los dos valores que se nos piden. La santidad está vinculada al hecho de vivir en paz. ¿Por qué? Porque viviendo en paz tenemos una perfecta relación con Dios. Establecemos una excelente relación con Dios, viviendo en paz y en santidad. Estamos conectados directamente al canal espiritual de Dios. Y este estado nos va a brindar también tener buenas relaciones con nuestros hermanos. Y si queremos estar en el reino de Dios, si queremos ver a Dios, debemos obedecer fielmente todos sus mandamientos. Esa es la esencia del sermón. Espero que la comprendan a plenitud. Aparte de esto, vean cómo Dios se preocupa por su iglesia. Ahora en Éxodo capítulo 19, vamos allí. Éxodo capítulo 19, versículo 6, tenemos una instrucción también importante para nosotros. Dios el Padre, Jesucristo también tienen en mente y nos dan esta responsabilidad ahora que está escrita en Éxodo 19, 6. Y vosotros, dirigiéndose a ustedes, dirigiéndose a la iglesia en todo el mundo, y vosotros me seréis, vean, un reino de sacerdotes y gente santa. Capten eso. Dios le está pidiendo a usted y a mí que seamos un reino de sacerdotes. En el futuro lo seremos, pero en el presente tenemos que ser gente santa. ¿Se dan cuenta de esa gran responsabilidad? Y el versículo concluye: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Está en Éxodo 19:6. Iba dirigido directamente al pueblo físico de Israel, pero nosotros, de acuerdo al enfoque del apóstol Pablo, nosotros somos el Israel espiritual. A nosotros va dirigida esta cita también. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vean el tema de la santidad. Por lo tanto, ahora que nos comenzamos a desenvolver en el mundo después de haber celebrado la fiesta de panes sin levadura, es el momento específico para que nosotros tomemos conciencia de la responsabilidad que Dios nos da de ser gente santa, de constituirnos, de prepararnos como ese reino de sacerdotes y gente santa. Esa es una gran responsabilidad. Espero la capten ustedes a plenitud, cada uno en sus lugares. Tenemos que meditar profundamente. Necesitamos evaluar, necesitamos meditar profundamente sobre este mandato. No lo pierdan de vista, grábenlo, memorícenlo. Vosotros me seréis gente santa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
que seamos una iglesia santa. Seréis gente santa. Por lo tanto, el tema de la santidad es uno de los temas transversales de la Biblia, es uno de los temas más importantes de la Biblia, pero a veces no es muy comprendido. ¿Ya? ¿Qué es en sí el estado de santidad? Quiero compartir con ustedes este concepto. La santidad es un estado de separación de todo lo que sea sucio. Pongan atención. La santidad es un proceso, es un estado de separación de todo lo sucio, de separación de todo lo indigno, de separarnos de todo lo que tiene mal nombre. ¿Se entiende qué es santificación? Eso tenemos que hacer nosotros. Para entrar en el proceso de santificación, tenemos que separarnos de lo sucio, lo indigno y lo de mal nombre. Imagínese usted toda esa ordenanza. ¿Por qué razón? Porque usted y yo comprendemos que la naturaleza misma de Dios es la santidad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Jesucristo? La naturaleza de Dios y de Jesucristo es santidad. Vean, qué importante entenderlo. Por lo tanto, decimos, Dios es santo. Dios es el santo de Israel. ¿Sí? Bien. Cuando decimos que Dios es santo, queremos dar a entender que en Dios no hay nada sucio. En Dios no hay malos pensamientos. En Dios no hay nada indigno. Y ahora, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir en santidad. ¿Se dan cuenta de ello? Espero que tomen conciencia de lo mismo. Si Dios es santo, quiere decir que en la mente de Dios no hay nada sucio, no hay pecado, no hay inmundicia, ¿sí? No hay nada indigno, no hay nada de mal nombre. En igual forma nosotros tenemos que entrar en ese proceso para que en nuestra mente, en nuestro corazón, no haya nada indigno. Que usted y yo no tengamos pensamientos sucios, indignos, de mal nombre, porque Dios nos dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual usted tiene que vivir una vida de separación de todo lo indigno, de todo lo malo, de todo lo sucio, de todo lo que perjudica el carácter. Y vea que tenemos una gran tarea por delante. Gran tarea por delante. ¿Cuál es entonces la única manera de entrar en una relación perfecta con Dios? Consideren. Para tener una relación perfecta con Dios, tenemos que vivir en santidad, porque Dios es santo. Ahí está la causa, ahí está el efecto, ahí está la razón. Si usted desea tener una relación perfecta con Dios, tiene que vivir una vida en santidad, separándose de lo malo, separándose de lo sucio, separándose de lo indigno. Ese es el mensaje correcto. ¿Se acuerdan que leímos Hebreos 12:14? Te lo voy a repetir, Hebreos 12:14. ¿Qué dice allí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es una instrucción tremenda.
que nos tiene que hacer reflexionar, meditar y tomar decisiones correctas. Debido entonces a la santidad de Dios, todo lo que esté relacionado con Dios el Eterno tiene que ser santo. ¿Sí? Tiene que ser santo. Vamos a una instrucción que el apóstol Pedro nos da en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Repito la cita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Recuerden, debido a la santidad de Dios, todo lo que se relaciona con Dios tiene que ser santo. ¿Sí? Esa es una conclusión clara. Ahora vean, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 1 y versículo 16. Están ahí. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vean, directo, directo. No hay duda. Porque escrito está. Se nos dice a nosotros como iglesia: sed santos porque yo soy santo. Está hablando Jesucristo, está hablando Dios el Padre. Entonces nos indica que debemos ser personas viviendo en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Ahora bien, quiero que comprendan lo siguiente de 1 Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Muy bien. Esta instrucción no la puede usted tomar como opción. Es una de las opciones que yo llegue a ser santo. No es una opción. Esta instrucción de 1 de Pedro 1:16 tampoco es un consejo vago. Todo lo contrario. La instrucción de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, es un mandamiento de parte de Dios para la iglesia. ¿Y qué dice ese mandamiento? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces no es una opción. No es aquello que diga usted: voy a optar por vivir en santidad porque yo lo decido. No, Dios le está mandando: sed santos porque yo soy santo. Es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un consejo vago, repito esto, allí. Entonces, ante ese mandamiento, ¿cuál debe ser la motivación de los santos? ¿Cuál debe ser ese impulso, esa decisión que deben tomar los santos en su vida? ¿Quién la motiva? ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. Por lo tanto, los hijos de Dios tienen que ser santos. Vean qué es conclusión. Si Dios es santo, ¿cómo tienen que ser los hijos de Dios? Los hijos de Dios tienen que ser también santos. ¿Apartados de qué? De lo sucio, de lo inmundo, de lo de mal nombre. Son conductas que tenemos que eliminar nosotros allí. Ahora bien, vean cómo en el tema se insiste sobre buscar la santidad, vivir la santidad. Ahora es el apóstol Pablo quien nos da el siguiente consejo. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Regresemos. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Recuerden que venimos: sed pues santos
porque yo soy santo, dice el Eterno. Muy bien. Ahora vean la motivación, el reforzamiento del apóstol Pablo en relación a esto. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Deténganse ahí. ¿Qué se nos dice? ¿Qué tenemos que ser como iglesia? Como iglesia tenemos que ser imitadores de Dios. Ahora bien, abro un paréntesis. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es santo. ¿De acuerdo? Dios es santo. Ahora dice, sed imitadores de Dios. ¿Qué se nos está pidiendo a nosotros? Como miembros de la iglesia, vivamos en santidad. ¿Se entiende? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está recordándonos el sacrificio de Jesucristo, el acto máximo de amor. Jesucristo entregó su vida por todos nuestros pecados. Sed imitadores de Dios. Si Dios es santo, Él me pide que yo sea santo. Que yo me separe de lo sucio, de lo inicuo, de lo que tiene mal nombre. Esto inmediatamente me envía a Gálatas 5:19, que tenemos que eliminar todos esos hábitos malos y dañinos. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Sed santos porque yo soy santo. Traigan esto en mente, ¿ya? Ahora, Pablo dice, sed imitadores de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Por lo tanto, nosotros como hijos amados de Dios tenemos que vivir en santidad. Y recuerden, el concepto de santidad es la separación de todo lo sucio, de todo lo inicuo, de todo lo de mal nombre. Ahora, para que ustedes lo capten mejor, leamos el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Vean de qué tenemos que separarnos. Vean qué quiere Dios que nosotros eliminemos y rechacemos para vivir en santidad. Él dice, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora incluyo parte del tema. No verán a Dios. ¿Se entiende? Los idólatras, los fornicarios, los hechiceros, los envidiosos, no verán a Dios porque Dios es santo. ¿Se comprende ahora? No podrán ver a Dios, no pueden ser parte de la familia Dios, no van a compartir el gobierno de Dios. Es que es claro lo que tenemos ahí. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, leímos en Efesios 5, 1 y 2. Entonces, este versículo de Pablo en Gálatas 5, 1 y 2 dice, sed imitadores de Dios. ¿Se acuerdan?
vaya, ahora entendamos. Imitar a Dios no es procurar llegar a ser divino con el poder de Dios. Imitar a Dios no es buscar ser otro Dios. ¿Se entiende esto? Imitar a Dios no es buscar ser otro Dios para hacerle la competencia al Dios Todopoderoso. Ese no es un pensamiento correcto. Lo que precisamente nos dice sed imitadores es: imiten las actitudes y conductas buenas, sepárense de la maldad, de lo sucio, de la envidia, de las borracheras, de las orgías. Y se dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, acuérdense que en la historia está un personaje de nombre Lucifer. Lucifer dejó entrar a su mente ese imitar a Dios y quiso destronar a Dios. Y por ese acto de rebeldía, Lucifer fue lanzado a la tierra como el rey y el Dios de este siglo. Entonces, imitar a Dios en este contexto que estamos viendo en el tema significa: tómenlo como el punto de referencia. Imitar a Dios es tomarlo como el punto de referencia. Imitar a Dios es tomarlo como mi máximo ejemplo. Ya, para vivir una vida en santidad, yo tengo que imitar a Dios y a Jesucristo. Porque el ejemplo de vida de ellos me conducen a adquirir buenos modales, a desarrollar perfección moral y espiritual en nuestra vida. Pero esto es ser imitadores de Dios en nuestra vida diaria. ¿Sí? En nuestra vida diaria. Desarrollar esas virtudes para poder vivir en santidad. Sed pues santos, porque yo soy santo. Esa es la ordenanza. Ahora, sed imitadores de Dios. ¿En qué aspecto? Tomemos a Dios y a Jesucristo como nuestro blanco, como nuestra guía, como nuestro máximo ejemplo. Veamos sus normas, veamos sus pensamientos, imitemos sus maneras de vivir. De ambos, Padre, Dios Padre y Jesucristo. Hoy Jesucristo está a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros, ayudándonos, apoyándonos a superar nuestros problemas diarios. Así que recuerden, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto, no le dio otra instrucción más que la que leemos. Vamos a volverlo a leer, Éxodo 19:6. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, no le dio otra instrucción más que esta, que está en Éxodo 19:6. Y les dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vean, ese mensaje es para nosotros hoy también, porque comprendemos que somos la Israel espiritual. ¿Qué quiere Dios entonces? ¿Qué desea Dios alcanzar en nosotros? ¿Cuál es el máximo anhelo? ¿Cuál es la máxima intención de Dios? Que nosotros como iglesia seamos gente santa. Eso es lo que prefiere Él. Notemos algo importante aquí. En el propósito original de Dios, vean, el propósito original de Dios no era tener solo una tribu sacerdotal.
en el pueblo de Israel. Hablo del Israel físico. No era solo tener una tribu dentro del pueblo de Israel. El propósito original de Dios era que todo el pueblo de Israel fuera una tribu de sacerdotes, tal como lo estamos leyendo en el versículo 6. Lo vuelvo a leer. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Vean que ahora se extiende ese propósito. Y gente santa. Entonces, ese era el propósito de Dios. Que todo el pueblo llegue a ser un reino de sacerdotes. ¿Acaso no es esa la máxima meta de Dios con nosotros? Usted recuerda que en Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces vean, Dios eligió a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal en el tiempo del Israel físico. Pero el propósito de Dios es que en el mundo de mañana, en el reino de Dios, vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa allí. Ahora bien, pregunto, ¿cree usted fielmente esto que está leyendo? Éxodo 19:6. ¿Cree usted que va a llevarse a cabo? Es la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no va a cambiar en su propósito ni en su ley. Si Dios se ha propuesto formarnos como un reino de sacerdotes y gente santa, si esa es la intención de Dios, ustedes estén seguros que Dios lo cumplirá. Dios lo va a cumplir. Dios no va a cambiar sus palabras, las palabras que han salido de su boca o a través de sus labios. Dios no va a cambiar. Dios se ha propuesto crear para sí un pueblo santo y lo va a lograr. Lo va a lograr en usted. Porque Dios no falla, Dios no cambia. Si Él se ha propuesto, repito, formar un reino de sacerdotes y gente santa, Dios lo va a lograr. Y por eso nosotros en esta experiencia de vida, 20, 30, 40, 70, 80, 90 años de vida física, estamos en la fase del entrenamiento para llegar a ser reyes y sacerdotes. Es nuestra preparación. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a lograr. No tenga duda usted de ello. Ya. Repito, en Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora bien, si vamos a hacer ese reino de sacerdotes es porque hemos venido viviendo una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la premisa. Ahora bien, vamos a Levítico. Vamos a leer en Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8, versículos 6 al 9. Levítico 8, 6 al 9. Y luego vamos a leer el versículo 12. Ahí nos vamos a encontrar con instrucciones que Dios le da a Moisés acerca de separar a Aarón su hermano. Levítico capítulo 8, versículo 6 al 9 dice: Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua.
y puso sobre él la túnica y le ciñó con el y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa. Tomen nota de esto, diadema santa, como el Eterno había mandado a Moisés. Pasemos al versículo 12 ahora. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Vean, estamos viendo la ceremonia en la cual Dios le ordenó a Moisés santificar a Aarón, separar a Aarón de la sociedad en que vivía, para que viviera una vida en santidad. Y le colocó una lámina donde decía santidad al Eterno. La forma en que se llevó a cabo la santificación de Aarón. Bien. Toda esa ceremonia en el Antiguo Testamento. Pero también llegará el momento en el cual usted y yo seamos investidos totalmente en el reino de Dios como gente santa, apta para heredar el reino de Dios. Vamos ahora a Éxodo 28. Éxodo capítulo 28, versículo 36. En relación a esta misma ceremonia, Éxodo 28, 36. Ahora leemos. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, y vean la lectura, santidad al Eterno. Esto nos está induciendo a pensar que nosotros tenemos que tener una vida de santidad para poder tener acceso directo a Dios, porque Dios es santo. En Dios no hay nada sucio, no hay pensamientos inicuos, no hay pensamientos, con malos fondos. Entonces ahora vemos grabarás en ella grabadura de sello y dirá, santidad al Eterno. Entonces vean que aquí estamos viendo la investidura del sacerdocio levítico. Es cierto que en el tiempo antiguo, en el pueblo de Israel, Dios eligió a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal. Eso sucedió allí. Pero vean ahora, Dios tiene planificado que en el mundo de mañana va a tener también un reino de sacerdotes y gente santa. Es lo que trasciende ahora allí. Ese es el propósito original de Dios. Esa es la intención que Él tiene allí. Y usted sabe, en Dios no hay mudanza y en Dios no hay sombra de variación. ¿Qué estoy diciendo? Dios no cambia. Dios tiene su plan y lo está ejecutando al pie de la letra, etapa por etapa, fase por fase. Vamos a leer ahora una escritura en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones, estas son las lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice:
por la misericordia del Eterno, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Estamos confirmando que Dios no cambia. En Dios no hay sombra de variación. Él no es como el ser humano que ahorita dice una cosa y al rato cambia su postura. Dios no cambia. Por su gran misericordia, dice, no hemos sido consumidos. ¿Ya? Porque nunca decayeron sus misericordias. Vean cómo vemos que en nuestra vida sus actos de misericordia son nuevos cada mañana. Cada mañana hay bendición, hay protección. Si nosotros estamos siguiendo el código de una vida en santidad, por supuesto. Como seres humanos estamos acostumbrados al sistema social en el que vivimos. Es así como usted tiene la experiencia de que ve que la gente fácilmente cambia su pensamiento, fácilmente cambia su manera de actuar. Pero el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Padre de Abraham, el Padre de Isaac, el Padre de Jacob, Dios no cambia. Su fidelidad es para siempre. Sus propósitos son eternos. ¿Y cuál es uno de ellos? Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué más? Dice en Hebreos 14:12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esa es una confirmación tremenda allí. Entonces, piensen, Dios se ha propuesto salvarnos y nos salvará. El propósito de Dios es levantarnos de nuestras pruebas y nos levantará, tengamos esa certeza. Dios se ha propuesto tener un reino de sacerdotes y gente santa y la obtendrá. Estemos seguros de ello, porque Dios no cambia, Dios no cambia, Dios lo hará. Porque irrevocables son todos sus dones, como el llamamiento que Dios nos ha hecho para ser hijos de Dios. Vimos la ceremonia en la que Moisés ungió a Aarón. Cuando usted se bautizó, también recibió por imposición de manos el Espíritu Santo de Dios. Y con esto usted entró a ser parte de la familia engendrada de Dios. ¿Ya? Vemos entonces que al comienzo de la historia del pueblo de Israel, el eterno Dios dijo a este pueblo, ¿se acuerdan? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora piensen, ¿irá a cambiar Dios esa posición? No, Dios va a alcanzar ese objetivo. Ya. Será un sacerdocio, gente santa, la que tendrá bajo su liderazgo Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra y comenzó su ministerio terrenal, Él se dirigió a sus discípulos y a la iglesia en Mateo capítulo 4, versículo 17, de la manera siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 17. Vean cuando Jesucristo inició su ministerio, dijo, y esas palabras no cambiarán, no variarán, ese objetivo se cumplirá. Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Vean el mensaje de Jesucristo. Comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Pregunto, ¿qué reino era el que estaba anunciando? Allí en el versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la pregunta es: ¿qué reino está anunciando Jesucristo aquí, en este versículo 17? ¿Será un reino extraño? ¿Será un reino ajeno al mensaje de los profetas? ¿A qué reino se refiere? El reino prometido. ¿Cuál es ese reino? Allá el que leímos en Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. A ese reino se está dirigiendo Jesucristo aquí en Mateo 4:17. A ese reino de gente santa que está preparando hoy en su iglesia. Vean, qué importante entenderlo así. El reino prometido. ¿Sí? El conjunto de personas físicas que estamos dentro de la iglesia, recibiendo esa capacitación y desarrollando virtudes santas, agradables a los ojos de Dios. Primera carta a Pedro ahora, capítulo 1, versículos 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Comprendieron a qué reino se dirigía Jesucristo cuando inició su ministerio? ¿Sí? Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, aquí está. ¿A qué reino se refiere? Al reino de sacerdotes y gente santa. Bien, ahora pasemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes, en nuestro estado de ignorancia, robábamos, mentíamos, adulterábamos, fornicábamos, éramos lo peor del mundo. Estábamos en un estado de ¿qué? De ignorancia, pero ahora Dios nos ha abierto los ojos del entendimiento. Sigo leyendo allí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, ahora vean, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Sea en el campo laboral, tenemos que vivir en santidad. Sea en el campo de los negocios, tenemos que vivir en santidad. Sea en el campo de los estudios, tenemos que vivir en santidad. En toda vuestra manera de vivir. No está señalando un solo camino. Vean que incluye toda nuestra manera de vivir. Ya. Esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Por su parte, el apóstol Pablo nos amonesta también en Efesios capítulo 5, regresemos unas páginas, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Efesios 5. Versículo 3 al 5. Pero vean la vida de santificación. ¿Qué pide? Vivir una vida en santidad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Entonces yo no puedo estar ya participando de fornicación, de idolatría, de hechicería, de borracheras, porque me corresponde una vida en santidad. ¿Ya? Ni aún se nombre. Imagínense cuán celoso es Dios. Ni aún se nombre fornicación, adulterio, borracheras, avaricia. No se nombre nada de eso, porque si está usted nombrando o viviendo con esas normas, usted no es santo. No está viviendo una vida en santidad, sino que está viviendo en una vida de maldad, de malicia, una vida sucia, ¿sí? Sigamos en el versículo 4, la lectura. Ni palabras deshonestas. ¡Hala! ¡Qué exigencia! Sí, porque Dios es santo. ¿Creen ustedes que Dios pronuncia una mala palabra? Ni siquiera llega a su mente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos dejamos ir en el tobogán, nos deslizamos pronto y estamos expresando cosas deshonestas que no glorifican el nombre de Dios, que no honran el nombre de Dios. Vuelvo a la lectura del versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, buenas conductas, buenas normas de vida. Versículo 5. Porque sabéis esto. Ahí está la sentencia. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí está la conclusión. Ningún fornicario, ningún idólatra tendrá la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Eso exige vivir en santidad, apartados de la inmundicia, de la suciedad, de este mundo, de esta sociedad allí. Claramente dice el apóstol Pablo ahí, idolatría. Ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estaríamos descalificándonos. Por lo tanto, hemos sido llamados a ser santos, por lo que ni fornicación ni ninguna inmundicia se debe nombrar aún. Fíjense, no debe ser parte de nuestro léxico, no debe ser parte de nuestro vocabulario, porque estamos siendo desarrollados y formados como santos. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual la operatividad del reino de sacerdotes y de gente santa es imposible? En otras palabras, ¿por qué es difícil ser gente santa? ¿Por qué es difícil vivir en santidad? La respuesta es una y directa. Por el pecado. Por el pecado usted no puede vivir una vida en santidad. Por el pecado usted no puede tener una vida santa. ¿Ya? Por lo tanto, Jesús, nuestro Mesías, vino a eliminar esta culpa de nosotros y pagó por los pecados de toda la humanidad. Y gracias a ese sacrificio de Jesucristo, nosotros tenemos la opción de llegar a ser parte del reino prometido. Pero ¿cómo va a ser ese reino? ¿Quiénes van a integrar ese reino? ¿Quiénes van a formar ese reino? Ese reino va a estar formado por gente santa. Gente que vive en santidad. El Santo de Israel tiene que estar inaccesible. El Santo de Israel está alejado, está escondido de nosotros cuando pecamos. Eso lo entendemos bien. Dios el Padre y Jesucristo
no pueden convivir con una persona en pecado, porque ellos no pueden manchar sus mentes con inmundicia. Es bien significativo entender esto. En el tabernáculo que se construyó en el antiguo pacto, había una cerca, un límite, el tabernáculo de reuniones. Ese límite, lógico, impedía que el pueblo pudiera accesar al trono de Dios. Dios tuvo que poner esa cerca de separación. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo soy santo. Había en el tabernáculo una cerca. Y eso indica que Dios es santo, separado de todo lo sucio, separado de todo lo perverso. Veamos esto, Éxodo 19, versículos 12 y 14. Veamos la estructura del tabernáculo. Éxodo 19, versículos 12 y 14. Dice, el versículo 12: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba practicando pecado. ¿Ya? Estaba viviendo en pecado allí. 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y lo santificó, y lavaron sus vestiduras para poder entrar en una relación directa con Dios. Importante entenderlo allí. El trono de Dios es un trono santo. En el trono de Dios no hay nada sucio, no hay nada inmundo. Al trono de Dios no podemos entrar en un estado de pecado. Nada sucio. No podemos tener una relación íntima con Dios si estamos pecando. Y otra vez resalto la importancia de la fiesta de panes sin levadura. 7 días de comer panes sin levadura. Nos están diciendo ahora vivan en santidad, vivan en separación, eliminen lo sucio, lo inmundo. Una cosa importante en el trono de Dios: los querubines de gloria que están delante del trono del Eterno, esos querubines, seres espirituales, todo el día y toda la noche dicen: santo, santo, santo. Es el canto de ellos, es lo que ellos expresan: santo, santo, santo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Leo allí. Apocalipsis 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Vean esa descripción que Juan vio en visión. Y por dentro están llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Qué adoración más excelente para Dios! Vean ese estado de santidad de Dios. Ahora piensen, ¿cómo va a entrar en relación Dios con un pecador? ¿Cómo?
Si Él es santo. ¿Sí? Dice que los seres estaban por dentro llenos de ojos. ¿Por qué creen ustedes? Llenos de ojos. Para vigilar que nada sucio pudiera acercarse al trono de Dios. Imagínense. Nada sucio. Por eso los 4 seres están llenos de ojos también, vigilando en todo aspecto que nadie sucio e imperfecto pudiera acercarse al trono del Eterno. Y sabemos nosotros que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, han hecho división, sí. Nuestros pecados han hecho ocultar, imagínense esa imagen, ocultar el rostro de Dios para con nosotros. Ocultar, dice, su rostro de vosotros, para no oír. En un estado de pecado, Dios no escucha nuestras oraciones. Y uno de los aspectos por los cuales usted dice, ¿por qué Dios a mí no me escucha? Revise su vida. ¿Por qué no responde a sus oraciones? Verifique su estado con Él, su relación. Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios quiere que usted y yo vivamos en santidad. Ya. Y reconocemos, porque en la Biblia está, porque todos pecaron. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo el sacrificio de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. ¿Ya? Por eso fue Jesucristo enviado por Dios el Padre, para quitar esa barrera del pecado. Jesucristo fue comisionado con la enorme obra de eliminar esta barrera, este impedimento, para hacer posible que nosotros como seres humanos entremos en una relación íntima con Dios el Padre y con Jesucristo. Es lo que hemos celebrado con mucho entendimiento, tanto en la Pascua como en panes sin levadura. Cristo padeció solo una vez, murió una vez por los pecados. El justo Cristo murió por el injusto, para que el injusto pudiera tener una relación perfecta ahora con Dios, pero sin pecado. En otras palabras, viviendo en santidad, que es lo que nos corresponde ver allí. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Mesías, confiamos plenamente en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. A través de su sacrificio hemos sido limpiados y purificados por medio de su sangre. Una sangre mejor que la de Abel el justo. Una sangre mucho mejor que la de los machos cabríos que sacrificaba el pueblo de Israel. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Pero eso necesita arrepentimiento. Una sangre limpia, una sangre sin pecado, una sangre sin contaminación para salvarnos de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, de nuestras suciedades. Y ahora nos da la oportunidad de entrar en el reino de Dios como gente santa, porque nadie que no sea santo no va a entrar en el reino de Dios. Por eso es importante que entendamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y es importante que entendamos quién es Dios y Jesucristo. ¿Quién es Dios y Jesucristo? Gente santa. ¿Sí? Seres santos. ¿Quién soy yo? Es necesario que yo me evalúe. ¿Quién soy yo? Si quiero tener una relación perfecta con gente santa, con Dios como santo, yo tengo que ser santo. Vivir en santidad.
Lamentablemente, vemos que muchos seguimos viviendo el estilo de vida de pecado. Jesucristo nos llama a limpiarnos, quitó nuestras impurezas, pero nosotros, como la puerca lavada, volvemos a nuestro vómito, volvemos a las prácticas antiguas de pecado. Eso no puede ser así. Es momento de reflexionar. ¿Se acuerdan que leímos en Efesios 5? Pero fornicación, inmundicia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ese es el requerimiento de parte de Dios. En nuestra historia vemos, Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros, con su pueblo, a través de toda la historia. Dios ha sido muy paciente con todos nosotros, aunque nosotros no le temamos temor a Dios. Aunque nosotros estemos haciendo lo que es desagradable a los ojos de Dios, Dios aborrece el pecado. Pero tenemos nosotros que integrarnos a ese proceso de santidad. Si no lo hacemos, escuchen Hebreos 10:31. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Si no nos integramos a ese proceso de vida de santidad, Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero tenemos nosotros que obedecerle. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tómenlo muy en cuenta. Usted conoce la verdad, pero no vive la verdad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Horrenda, imagínense la situación. Quedar descalificados del reino de Dios e ir al lago de fuego para desaparecer instantáneamente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Apocalipsis 2:22 dice también, amonesta, es un mensaje fuerte a una de las eras de la iglesia en Tiatira. ¿Qué sucedía ahí? Los miembros de la iglesia en Tiatira estaban aceptando que una mujer de nombre Jezabel los educara, les enseñara a pecar abiertamente, los llevara a pecar. Apocalipsis 2:22, mensaje a Tiatira. Ahí dice ahora: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, de la influencia de esta mujer que estaba conduciendo al pueblo de Dios en la era de Tiatira a adorar a Baales, a hacer hechicerías, lo estaba desvirtuando totalmente. De tal manera que los miembros de esta iglesia estaban adulterando, participaban de las enseñanzas de Jezabel. Y dice, si no se arrepienten de las obras malas, hay un castigo. Va a la enferma en cama, en la tribulación para los que adulteran con ella. Entonces, hasta aquí podemos preguntar, ¿cómo podemos volver nosotros al camino de la santidad? ¿Cómo podemos volver nosotros integrándonos en el camino de la santidad? La respuesta es sencilla: con arrepentimiento. Esa es la estrategia de Dios.
¿Cómo volver al camino de la santidad? Arrepintiéndome de mis pecados y volviendo al camino correcto. Allí está un Dios poderoso, allí está un sumo sacerdote esperándonos. Venid a mí, todos los que estéis cargados, sí, de tanto pecado. ¿Cómo integrarnos al camino de la santidad? Comprendemos que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Arrepentirnos de todo lo que hacemos en forma desagradable ante los ojos de Dios. Sean vicios, sea pornografía, que ensucia su mente y daña su hogar. Sean conductas adúlteras, sean actividades que ofenden a Dios. Arrepintámonos de ellas y volvamos al camino de la santidad. Es abierta la actitud y el llamamiento de Dios. Dios no quiere que sigamos pecando. Dios quiere que usted y yo rompamos todo compromiso, que usted rompa todo negocio, que usted rompa toda práctica incorrecta ante los ojos de Dios. Nuestro Salvador Jesucristo está hablando para que no lo sigamos ofendiendo, para que no nos desviemos de su camino de santidad, que no continuemos siendo malos ejemplos para la iglesia, para nuestro hogar, para nuestros hijos, que por culpa de nuestras malas conductas se vitupere el nombre de Dios. Ya no más vivamos en santidad. Y Dios nos dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de todo ese orgullo, vanagloria, de pensamientos, de ese concepto de superioridad que a veces tenemos sobre otro hermano. Y Dios nos va a conceder el verdadero arrepentimiento. Claro que sí, nos lo va a dar. El que se arrepiente y se aparta, recibe misericordia. Óiganlo bien. Al arrepentirnos y apartarnos del camino del pecado, recibimos misericordia. Porque el arrepentimiento es el más grande deseo de Dios para volver a tener una vida de santidad. Hermanos, el propósito de este tema no es para condenar a nadie. Quiero que lo tomen en cuenta. El propósito de este tema es motivarnos, es hacernos ver cuáles son nuestras áreas débiles, en qué aspectos estamos fallando, qué aspectos necesitamos limpiar. Ese es el propósito de la plática. ¿De acá? ¿Cuál es nuestro estado delante de Dios? Y en función a ello, acercarnos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él está ansioso de esperarnos, lleno de arrepentimiento y de tomar una vez más la ruta de una vida de santidad. Dios quiere mostrar su gloria en usted. Dios quiere mostrarnos toda su gloria y llevarnos también al final de la carrera a ser parte de esa gran familia de Dios. Hermanos, vienen tiempos difíciles, que solo podremos soportar, si estamos cubiertos y envueltos en el poder y la gloria de Dios. Los tiempos van avanzando. Tiempos difíciles. Por lo tanto, quiero recordarles que como un pueblo de reyes y sacerdotes, como un pueblo lleno de gente santa, apartada de toda maldad,
llegaremos al final a la meta, a ser ese reino de sacerdotes y gente santa, bajo el poder y dirección de Dios el Padre y Jesucristo. Por ello es necesario vivir y escuchar de acuerdo a las instrucciones del apóstol Pablo que leímos al principio en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, a la iglesia, Dios a través de Pablo le dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el deseo de Dios. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice de este mismo versículo de Hebreos 12:14, Nueva Biblia Internacional, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Es mucho más comprensible. ¿Por qué creen ustedes que la santidad está vinculada con vivir en paz? Una correcta relación con Dios nos conduce también a tener una correcta relación con nuestros hermanos en la iglesia. Recordemos que el pecado siempre impide nuestra correcta visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, si queremos vivir con Dios, si queremos ser parte de la familia de Dios, debemos obedecerle, renunciando al pecado en nuestras vidas. Finalmente, vamos a Salmos 24. Salmos 24, versículos 3 y 4, que es una lectura con la cual quiero finalizar la exposición de este tema. Salmos 24, como conclusión del tema, nos dice, Salmos 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte del Eterno? Espero que la respuesta segura sea nosotros, como miembros de la iglesia, viviendo en santidad y honrando en todo lo que tiene que ver el nombre santo de Dios.